mí me gustaría conocer cuál es la posición en relación al presupuesto general. ¿Tendrá el apoyo suficiente para ser aprobada esta misma tarde, diputado? El grupo parlamentario del FMLN hemos planteado con relación al presupuesto toda nuestra posición oficial con respecto a aspectos que creemos que deben ser aprobados en este presupuesto. Entre ellos, nosotros hemos planteado claramente nuestro apoyo al incremento salarial, muy específicamente en las áreas de salud, de educación, que son clave para la actividad de nuestra población y nuestros niños y niñas, a la familia salvadoreña. También hemos expresado que consideramos que este presupuesto debe incluir un incremento a la pensión mínima. Ese tema creo que es importantísimo porque eleva de 207.6 a 304 a nivel de salario mínimo. Para nosotros esto es fundamental porque tiene que ver con la población más desfavorecida y que además está enfrentando los embates de la crisis económica, y creemos que es factible en este presupuesto incorporarlo. Hemos estado haciendo propuestas al respecto para que pueda ser incorporado, porque ustedes saben que ese tema no lo incluyó el presupuesto desde el gobierno central. Para decir, avanzamos en ese tema del presupuesto, pero con unas propuestas concretas, como es el caso de el incremento a la pensión mínima. También hemos sido muy enfáticos en señalar que para la aprobación del presupuesto desde nuestra fracción es imperativo el incremento a la Universidad de El Salvador. Es decir, creemos que al presupuesto de la Universidad de El Salvador debemos incrementarle 20 millones que garanticen gratuidad, beca y también universidad en línea. Así como estos elementos, hemos planteado también cuáles aspectos desde nuestra perspectiva no deberían de incluirse en este presupuesto. Y muy específicamente, todos esos gastos superfluos, esos gastos innecesarios o esos gastos, digamos, inflados que tiene este presupuesto en varias partidas. Y hemos hecho un planteamiento muy claro alrededor también sobre el manejo en el tema de deuda. Y son tres elementos que consideramos que deben de ser analizados. De nuestra parte hemos hecho los planteamientos. Nosotros tenemos la mejor buena voluntad de aprobar un presupuesto, pero consideramos que también deben de incluirse esos elementos. Para la aprobación del presupuesto, con la participación y los votos de nuestro grupo parlamentario, sí consideramos que esos elementos deben de estar presentes. En ese ámbito hemos estado en una permanente análisis del presupuesto y permanente elaboración de propuestas. Lo planteamos también en la Comisión de Hacienda el día de ayer, y nosotros esperamos que haya reacciones del resto también de los grupos parlamentarios con respecto a nuestras propuestas para ir definiendo un avance en esa materia. Yo creo que hay un buen ambiente, lo hemos visto en los últimos días, lo vimos también en la Comisión de Hacienda el día de ayer, de que hay un ambiente orientado a buscar el entendimiento y el acuerdo para lograr una aprobación de presupuesto. Claro, eso supone que hay que tener modificaciones al presupuesto actual presentado por el gobierno por varias razones. Uno es que ese presupuesto incumple el 6% que por Constitución le asigna a la Corte Suprema de Justicia, y que ahorita está, como lo presentó el gobierno, con un déficit de 51 millones. Hay que explicar también que en el ámbito del FODES hay una subestimación del FODES, es decir, mientras crecen los ingresos, mientras está planteándose un crecimiento de ingresos exagerado en algunos casos, lo que está sucediendo es que en el FODES, por ejemplo, han colocado 42 millones menos que lo que tiene el presupuesto de FODES para el 2020. Eso significa que hay una subestimación real en términos de lo que es el cálculo del FODES conforme a ley, que le corresponde, según la ley, 10% de los ingresos netos. Esta parte hay que solventarla, porque eso significa que el presupuesto
deberá de dar cabida a esas partidas que están subvaloradas o en aquellos casos donde también hay sobreestimaciones. Esto supone un ejercicio que hay que trabajar en la adecuación de estos recursos. Esos dos aspectos, por ejemplo, para nosotros son clave, como también lo hemos señalado, requiere una mayor precisión en eso. Y hay dos elementos que han quedado pendientes, es decir, las propuestas de presupuesto enviadas por el gobierno aún no remiten la declaración jurada del ministro de Hacienda como corresponde, ni tampoco han remitido el marco fiscal de mediano y largo plazo que también está considerado por ley. Es decir, son elementos que están sobre la base de la discusión ahora. Diputada, pero ustedes sí considerarían el hecho de que el endeudamiento que está en el presupuesto se pueda cubrir con los préstamos COVID que todavía no se han utilizado. Hay una disponibilidad que tiene que ver con el decreto 608, que es los fondos pendientes de asignar. Con ese recurso, viendo el comportamiento que tiene esas partidas que ya estoy mencionando, que han venido subestimadas, como es el caso del FODES, como el caso de los 51 millones de la Corte Suprema de Justicia, muy probablemente haya una proporción que pueda cubrirse con los fondos que están aún pendientes de asignar del COVID. Esto, quiero decirlo muy claramente, el manejo que han hecho por parte del gobierno con aquello de que se reduce la brecha fiscal a 161 millones es totalmente falso, porque el presupuesto no lo ha disminuido. Lo que cambia es la fuente de financiamiento, pero en ningún caso estamos diciendo ni puede admitirse ese concepto de que la brecha fiscal ha disminuido. El déficit de financiamiento sigue siendo alrededor de 1.500 millones y de deuda hasta la fecha, con la subestimación de dos partidas clave de ley, está en 1.342 millones de dólares. ¿Cómo se cubre ese déficit? Es una parte de los fondos que están, digamos, pendientes de asignar en el decreto 608. Lo otro es partidas que habrá que examinar también. Es decir, esto requiere una readecuación de partidas, es muy probable que sí. ¿Cómo se podría hacer también para saldar la deuda del FODES? Porque esto no está tampoco en el presupuesto. No está en el presupuesto, son alrededor de 100 millones y también alrededor de 51 millones con el tema de la Corte. O sea, esto supone que hay que hacer adecuaciones en el tema presupuestario. Y eso indudablemente que pasa porque también el resto de grupos parlamentarios estén en sintonía. Entonces es probable que aprueben el presupuesto antes de que termine el año. Mire, la voluntad de avanzar en el tema de la aprobación del presupuesto de nuestra parte está. Nosotros hemos hecho un planteamiento desde hace varias semanas atrás diciendo que nosotros estamos en la buena disposición de aprobar presupuesto. Hay que hacer ajustes, hay que hacer los cambios, hay que hacer las readecuaciones necesarias por los incumplimientos de ley que tenemos, porque es claro que el presupuesto que envió el gobierno no cumple con la ley. Le estoy mencionando por lo menos dos ejemplos, el 6% de la Corte y el 10% de FODES, y eso no viene cubierto. Eso supone que hay que hacer algunas adecuaciones. Esa parte, ¿dónde, en qué partidas se hacen las adecuaciones? Es el tema que tenemos que analizar en este momento y es lo que está en discusión. Por lo menos de nuestra parte, creemos que hay adecuaciones que se deben hacer por ejemplo, los 30 millones que están para indemnizaciones que creemos de ANDA, que creemos que eso no es conveniente porque supone un despido masivo de trabajadores. Hemos dicho claramente que no debería tener una asignación para publicidad exagerada como la ha tenido este gobierno, que ustedes ya han visto el manejo que tiene. A nosotros hemos planteado claramente que los fondos de la OIE deben ir a la baja. No es posible que tengamos, mientras una asignación millonaria para el mantenimiento de la Oficina de Inteligencia del Estado, que para lo que sirve es para espiar
a cualquier persona que pueda tener una voz disonante o en contra de la opinión oficial. Y también hemos planteado que nos parece un manejo inadecuado el asignar millonarias cantidades a consultorías que para lo que sirven es para pagar favores de los funcionarios de turno. Así como también hemos visto un crecimiento exacerbado en el rubro de remuneraciones y que buena parte de eso tiene a la base las plazas ad honorem que ahora se han multiplicado en el caso de la gestión de este gobierno para asignar grandes salarios a funcionarios que prácticamente no quieren asumir su responsabilidad con los salarios estipulados en la ley de salario. Esos son parte de todos los elementos que significa hacer una readecuación en términos de presupuesto. Diputada, ¿qué va a pasar también con el tema del Fomilenio? Bueno, ese es un tema importante. Déjeme decirle de que según el periodo del tiempo que corresponde, ese caso ya debe estar en la Corte Suprema de Justicia. Todos saben que tenemos una controversia en ese sentido, dado que la Asamblea lo aprueba, la asignación de los 354 millones. El presidente lo vetó dice inconstitucionalidad y el caso está en la Corte. Mientras eso esté en esas circunstancias, la responsabilidad que como Asamblea teníamos de haber asignado los recursos para Fomilenio está cubierta. El resto habrá que esperar cuál es la resolución de la sala, pero lo que sí nosotros podemos decir es que está cubierto con esos recursos, porque lo que no podemos admitir es que digan que desaparecieron 354 millones de dólares, porque esos son fondos de los salvadoreños y las salvadoreñas, y no podemos estar admitiendo que este gobierno, que este presidente diga que desapareció 354 millones de dólares. Eso sería una situación gravísima para los salvadoreños. Es inadmisible. Y si eso ha ocurrido, las autoridades competentes deberán tomar nota, porque en realidad estaríamos frente a una acción de desfalco público. Diputada, yo en otro tema que quería saber cuáles son los logros a su criterio durante este 2020 que ha tenido la Asamblea Legislativa. Bueno, este año 2020 ha sido un año muy particular en razón de que desde el mes de febrero, marzo, estamos enfrentando una situación de pandemia. Yo quiero decirle que la Asamblea Legislativa, solo en el marco de la emergencia, aprobó más de 50 decretos especiales para la atención a la pandemia. Esto ha sido una producción muy importante porque da cobertura al ámbito de la salud, al ámbito de la economía, el ámbito de los soportes de subsidios también para la familia, la protección de derechos fundamentales para la población, que han sido elementos que ha considerado estos más de 50 decretos sobre eso. En segundo lugar, debo decirle que la Asamblea le cumplió al pueblo salvadoreño asignando todos los recursos que fueron necesarios para enfrentar esta pandemia en debida forma. Lamentamos que a pesar de todos los recursos asignados por la Asamblea Legislativa, que le aprobó 3.000 millones de dólares, y que todos saben que ese es el recurso más alto que ha tenido a disposición cualquier gobierno, no solamente de Centroamérica, sino en América Latina, para enfrentar los efectos de la pandemia. Y lo que hemos tenido a cambio de esa confianza depositada por la Asamblea en términos de la aprobación de fondos es una serie de prácticas de corrupción, de manejo indebido de los fondos y de compras que en realidad han estado salpicadas de ilegalidades porque son compras amañadas que no han podido justificar. Este gobierno le ha quedado en deuda a la ciudadanía, dado que todos los informes requeridos y la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Y eso para nosotros ha sido gravísimo porque la Asamblea de Buena Fe aprobó más de 3.000 millones de dólares en crédito para atender la pandemia, y lo que ha tenido a cambio el pueblo salvadoreño es prácticamente un manejo irregular de todos esos recursos. Y todavía los salvadoreños hoy nos preguntamos qué han hecho con el dinero. Ni siquiera hemos tenido un informe a la nación sobre cuáles son los resultados. Y fíjense ustedes, ridiculiza el señor
presidente, la situación al salir anunciando en una cadena, en vez de dar una rendición de cuentas al país, lo que hace es salir a anunciar que Santa Claus llegó. Eso nos parece una cosa inadmisible, teniendo una situación tan grave en el país con las irregularidades que han estado caracterizadas de este gobierno. Una parte importante que también creo ha hecho la Asamblea Legislativa es que permanentemente ha estado funcionando aún en medio de estas irregularidades, y a pesar de haber tenido muy temprano en febrero de este año un golpe de Estado que pretendió inhabilitar a la Asamblea Legislativa y el funcionamiento de este órgano de Estado. Quiero decirles que me parece que enfrentó la Asamblea Legislativa con firmeza, con legalidad, con gallardía esta situación que se presentó del golpe de Estado que intervino en la Asamblea Legislativa y que ha sido condenado por los organismos internacionales y la comunidad internacional. El haberlo habilitado permanentemente el funcionamiento de este órgano de Estado, a pesar de la cantidad de agresiones que hemos tenido, nos parece que es una acción positiva durante este año. Recuerde de que aún en las situaciones más complejas no dejó de funcionar, y eso creo que en términos de la democracia, del Estado de Derecho, del proceso democrático que lleva nuestro país es importante, entre otros aspectos. Yo también creo que hemos hecho muchos en este periodo, reformas muy importantes a leyes que van en beneficio directo de la población. Por ejemplo, toda la reforma a la ley de telecomunicaciones, toda la reforma a ley de comercio electrónico, todas las reformas que se han hecho en materia de micro, pequeñas empresas. Es decir, hay una serie de decretos, de leyes que se han implementado en este año y que se han aprobado este año, que han servido mucho para acompañar y para ejercer una especie de soporte a toda la crisis económica que se ha generado en el país a partir del mal manejo de la pandemia, que también esos efectos pues se los hemos tenido que seguir enfrentando entre los salvadoreños. Gracias, diputada. Gracias.